Tenía exactamente 72 horas antes de que ella regresara de ese viaje. Todo comenzó una tarde cualquiera, de esas que parecen inofensivas, cuando el teléfono rompió el silencio de la casa. Era una de las mejores amigas de mi mujer. Me preguntó, con un tono entre extrañado y molesto, por qué ella no había aparecido en su cena de cumpleaños. Yo, desconcertado, le solté. ¿Qué cena de cumpleaños? Ella me explicó que habían quedado esa misma noche en aquel restaurante italiano del centro, uno de esos sitios de moda, y que mi mujer se había comprometido a estar allí puntualmente a las 19. Ya eran las 20:30. Por puro instinto de protección, empecé a improvisar excusas. Le dije que tal vez le había surgido un marrón de última hora en la oficina, o que quizás se había quedado atrapada en el caos circulatorio de la M30, que ya sabemos cómo se pone a esas horas. Le aseguré que le daría el recado y que la llamaría en cuanto cruzara la puerta. Pero aquí es donde la realidad me dio el primer bofetón. Mi mujer me había asegurado que estaba en esa cena. Salió de casa a las 18:15, me dio un beso rápido con sabor a carmín y me soltó un: no me esperes despierto, cariño, que probablemente cerremos el local. Y así, sin más, cruzó el umbral. Si no estaba celebrando el cumpleaños, ¿dónde demonios se había metido? La encubrí sin pensarlo 2 veces. Es algo casi biológico, proteges a tu pareja antes de permitirte cuestionarla. Pero en cuanto colgué, un frío súbito me recorrió la espalda. Supe que algo iba muy mal. Para que me entendáis, os pongo en contexto. Me llamo José López y tengo 41 años. Ella tiene 37. Llevamos 7 años casados, 9 si contamos desde que empezamos a salir. Vivimos en las afueras de Madrid, en una zona residencial muy tranquila donde invertimos nuestros ahorros en un chalet hace unos 5 años. Ella se mueve en el mundo del marketing y tiene una nómina bastante generosa. Yo, por mi parte, soy jefe de proyecto en el sector de la construcción. Económicamente nos va de cine, decidimos no tener hijos, una elección mutua que tomamos pronto porque nuestra prioridad era viajar por el mundo y escalar en nuestras carreras profesionales. Mirando atrás, con la perspectiva que te da la traición, quizá ese fue parte del problema. Teníamos demasiado tiempo libre y ninguna responsabilidad que fuera más allá de nosotros mismos. Me quedé clavado en la cocina con el móvil en la mano, iluminado por la foto de su contacto, debatiendo internamente si debía llamarla y encararla. Pero algo dentro de mí, un sexto sentido que nunca había escuchado, me ordenó que no lo hiciera. Me dijo que simplemente observara, que dejara que la farsa siguiera su curso. Llegó a casa sobre las 23, desbordando una alegría que me pareció ensayada. Entró con una sonrisa de oreja a oreja y empezó a soltar un monólogo sobre lo increíble que había sido la velada. Que si la comida estaba espectacular, que si se habían pasado con el vino. Incluso se recreó describiendo el postre, una especie de tiramisú que, según sus propias palabras, era el mejor que había probado en su vida. Yo me limité a asentir con un frío. Vale, suena genial. Ni una mención a la amiga que me había llamado desesperada, ni una palabra sobre el hecho de que esa cena nunca tuvo lugar. Me mintió a la cara con una precisión quirúrgica, con un entusiasmo contagioso, usando esa sonrisa en la que yo solía confiar a ciegas. Esa noche, mientras fingía dormir a su lado, sentí como un interruptor se activaba en mi cerebro, pasando de la negación más absoluta a una claridad aterradora. A la mañana siguiente, en cuanto oí su coche alejarse hacia el trabajo, me senté en mi despacho y empecé a encajar las piezas de los últimos meses. De repente, las piezas del puzzle tenían sentido. Las horas extras imprevistas, las sesiones intensivas de gimnasio que brotaron de la nada hace medio año, la renovación total del armario, el perfume nuevo y embriagador, y sobre todo, esa forma casi paranoica de vigilar su móvil como si contuviera secretos de Estado. Cambió su código de acceso hace unos 4 meses. Me di cuenta de la forma más tonta.
Intenté poner un recordatorio para una cita en el dentista y me encontré con la pantalla bloqueada. Cuando se lo comenté, me soltó una milonga sobre que su empresa ahora exigía ajustes de seguridad estrictos por la nueva Ley de Protección de Datos, el famoso RGPD, y que había mucho cotilla en su oficina. En su momento dije que vale, no quise ser el típico marido celoso. Pero la señal de alarma definitiva, la que ya no podía ignorar, era el viaje que tenía marcado en el calendario. Una supuesta convención de ventas en Valencia, de jueves a sábado. 3 días enteros fuera de casa. Llevaba semanas dándome el sermón con ello, incluso me enseñó la web del evento y fingió quejarse de una mesa redonda a la que estaba obligada a asistir por protocolo. Después de la pantomima del tiramisú, mi fe en ella se había evaporado por completo. Así que el miércoles por la mañana, justo el día antes de su partida a Valencia, tomé una decisión drástica. No llamé a un amigo para desahogarme, ni a su madre para preguntar, ni mucho menos a ella. Llamé a un detective privado. La oficina del detective estaba estratégicamente situada cerca de la calle Arturo Soria, en una de esas zonas de Madrid donde el dinero y la discreción suelen ir de la mano. Era un local pequeño, sobrio, regentado por él y un socio. El hombre, con la mirada curtida por 18 años de seguir rastros ajenos, no pestañeó mientras yo le soltaba todo el lastre. La llamada de la amiga, la farsa del restaurante italiano, el viaje ficticio a Valencia y ese muro de cristal que ella había levantado con su móvil. Me escuchó en silencio, tomando notas rápidas en una libreta que parecía haber visto tiempos mejores. Al terminar, me clavó una mirada gélida y me hizo la pregunta del millón. ¿Para qué quiere esto, señor López? ¿Para su propia tranquilidad o para presentar ante un juzgado? Para ambas cosas, respondí sin dudar. Quiero dormir por las noches y quiero que no me desplumen en el proceso. El hombre asintió con una mueca que pretendía ser una sonrisa. Me explicó que, aunque en España el adulterio dejó de ser delito hace décadas, las pruebas de una relación extramatrimonial y, sobre todo, del engaño deliberado, eran piezas clave para una estrategia de divorcio ganadora. Especialmente en lo que respecta a la liquidación de gananciales y para neutralizar cualquier intento de solicitar una pensión compensatoria alegando un supuesto desequilibrio económico. He trabajado en casos donde una buena foto en el momento justo lo cambia todo en la mesa de negociación, sentenció. Le confirmé que ella se marchaba el jueves por la mañana y que no regresaría hasta el sábado a última hora. Teníamos exactamente 72 horas. Es tiempo más que suficiente, me aseguró. Acordamos los honorarios, le entregué un adelanto en efectivo, billetes de 50 que pesaban como el plomo, y me garantizó que no perdería su pista desde el mismo segundo en que pusiera un pie fuera de nuestro chalet. Salí de allí sintiendo un alivio casi físico. No era la alegría de haberla pillado, sino la satisfacción de dejar de ser el tonto de la película. Ya no estaba en la oscuridad. El miércoles por la noche, la cena fue una obra de teatro de mal gusto. Ella preparaba la maleta con una desfachatez asombrosa, quejándose de lo tediosa que iba a ser la convención y de cuánto echaría de menos quedarse en casa conmigo. Casi me da un ataque de risa nerviosa. Con mi mejor cara de póker, le deseé un buen viaje y le dije que yo aprovecharía el fin de semana para arreglar el jardín y ver algo de fútbol en la tele. Ella soltó una risita burlona. «Eres tan aburrido, José», dijo mientras cerraba la cremallera. «Ya lo creo», le devolví la sonrisa. «No te imaginas cuánto». El jueves a las 7, la vi marchar. Llevaba su termo de café en una mano y rodaba la maleta hacia el coche con la naturalidad de quien va a un seminario mundano. Me quedé en el porche, despidiéndome con la mano hasta que su coche se perdió de vista. En cuanto la calle quedó en silencio, entré en casa y me senté a esperar. A las 9, el móvil vibró. Era el detective. No va hacia Valencia. Ha cogido la A5 en dirección hacia Extremadura. Una hora después, el segundo golpe.
Ha hecho el registro en un parador cerca de los pantanos. No hay convenciones aquí. Y no ha llegado sola. El acompañante era un varón, unos 45 años, al volante de un SUV negro. Se habían encontrado en el parking del hotel. Adjuntas al mensaje venían las fotos. Allí estaba ella, mi mujer, fundiéndose en un abrazo con un desconocido en mitad de un aparcamiento. Ella llevaba su maleta, él cargaba con un macuto. Entraron juntos al vestíbulo, cómplices, riendo. Me quedé mirando esa pantalla durante 15 minutos eternos. En el fondo, no sentí sorpresa. El dolor estaba ahí, sí, pero era un dolor distinto. El dolor de la confirmación. Guardé cada archivo en una carpeta encriptada de mi portátil. Luego, hice la segunda llamada del día. Una abogada de familia en el centro de Madrid, especialista en divorcios contenciosos. Esa misma tarde, en su despacho, le puse las cartas sobre la mesa. Me explicó que, al no tener hijos, el proceso sería rápido, pero recalcó que el engaño sistemático y el abandono de los deberes conyugales según el Código Civil jugarían a mi favor. Lo que más me preocupaba era el dinero. Mi mujer gana unos 28.000 euros al año, yo rondo los 75.000. Sabía que sus abogados intentarían hincarme el diente con una pensión compensatoria. Pero la abogada fue tajante. Con las pruebas del detective demostrando que el matrimonio estaba roto por su conducta desleal y el uso de fondos comunes para sus escapadas, su posición quedaba totalmente debilitada. Salí de allí con el contrato firmado y una misión. Pero la estrategia legal era solo una parte del plan. Tenía 72 horas y pensaba aprovecharlas hasta el último segundo. Fui directo a un centro de alquiler de trasteros y reservé un módulo de 15 metros cuadrados. Luego, llamé a mi hermano. Me lo cogió al segundo tono. Necesito tu ayuda este fin de semana, le solté sin rodeos. ¿Qué pasa, José? Preguntó preocupado por mi tono de voz. Se lo conté todo. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Luego, su respuesta fue corta y clara. ¿Qué necesitas? Una furgoneta de alquiler y tus brazos. Voy a sacar absolutamente todas sus cosas de esta casa antes de que vuelva el sábado. Mi hermano no dudó ni un instante. Estaré allí el viernes a las 6 de la mañana. Acto seguido llamé a mi mejor amigo. Misma historia, misma respuesta. Cuenta conmigo, allí estaré. Los preparativos estaban listos. La mudanza de la deslealtad iba a comenzar. La noche del jueves fue un suplicio. No pegué ojo. El detective, con una eficiencia casi cruel, no dejaba de enviarme actualizaciones por WhatsApp. Cenaron en el restaurante del parador con vistas al embalse, pasearon bajo las estrellas y subieron a la habitación. Incluso me mandó fotos de ellos en la cafetería, sentados muy juntos, con sus manos entrelazadas sobre la mesa. No era un desliz de una noche. Llevaba 8 meses ocurriendo. Lo descubrí más tarde al entrar en sus registros digitales. 8 meses de hoteles reservados en secreto, viajes de trabajo ficticios y excusas baratas. El viernes, a las 6 en punto, el motor de la furgoneta de alquiler retumbó en la entrada. Era mi hermano, y mi mejor amigo venía justo detrás en su coche. Yo ya llevaba en pie desde las 4 de la mañana, movido por una adrenalina fría y oscura. Había empezado a descolgar ropa, a vaciar cajones y a apilar cajas de cartón sin descanso. Vamos a ello. Dije al abrirles la puerta. Le dimos duro. Vaciamos su lado del armario, sus zapatos de marca, sus bolsos, hasta el último de sus collares. El baño fue lo siguiente. Cada crema de noche, cada frasco de perfume caro, cada cepillo. Todo lo que oliera a ella acabó en una caja. Pasamos a su rincón de despacho.
El escritorio, el soporte del portátil, sus libros de marketing y esos cuadros con frases de autoayuda que tanto le gustaban. Luego, el salón. Sus cojines, sus mantas de diseño, incluso ese sillón orejero que ella misma eligió con tanto mimo cuando nos mudamos. En la cocina no tuvimos piedad. Su cafetera espresso, su juego de ollas de acero inoxidable y el bloque de cuchillos profesionales que compró en aquel curso de cocina. Cargamos la furgoneta durante 5 horas interminables. Mi hermano, sudando y mirando el salón medio vacío, soltó un: joder, José, sí que tenía cosas la tía. Tenía de todo, hermano, respondí yo mientras cerraba la última caja, de todo menos lealtad. Lo llevamos todo al trastero y lo descargamos bajo llave. Para el viernes por la tarde, la casa estaba purificada. Ni un solo rastro de su existencia. Pasé el resto del día limpiando cada superficie, aspirando cada rincón, haciendo que el lugar recuperara el aire de cuando era solo mío. El sábado, el detective envió el último lote de pruebas. Fotos del desayuno en una terracita soleada, registros de GPS. Él lo documentó cada segundo. Ella, puntual como un reloj suizo, me mandó un mensaje a media tarde. La convención es aburridísima. Qué ganas de llegar a casa ya. Te echo de menos, cariño. Yo, con los dedos firmes, le respondí. Yo también. No era mentira, echaba de menos a la mujer que creía que era, no al monstruo que estaba a punto de aparcar en mi puerta. A las 17, el detective dio el último aviso. Han dejado el hotel. Va por la 5 hacia el norte, dirección Madrid. Va camino de casa. Le di las gracias y le dije que ya era suficiente. Me senté en el sofá, en mitad de mi salón fantasma, y esperé en penumbra. Aparcó sobre las 19:30. Oí el zumbido del garaje, el rodar de su maleta por el suelo de grés y el portazo de la cocina. Hola, cariño, ya estoy aquí. Gritó con esa voz impostada de felicidad. No respondí. Ella entró al salón con una sonrisa radiante, empezando a parlotear sobre lo agotador que había sido el viaje y lo mucho que necesitaba un baño. De repente, se detuvo en seco. Miró alrededor. Su sonrisa se congeló. ¿Dónde está mi sillón?, preguntó con un hilo de voz. No está. ¿Pero qué coño pasa aquí? Se ha ido, dije yo sin levantarme, junto con todo lo demás que te pertenece. Me miró como si le estuviera hablando en arameo. ¿De qué estás hablando, José? Sube arriba, le ordené con calma. Se quedó paralizada un segundo, pero luego echó a correr hacia el dormitorio. La seguí despacio y me apoyé en el umbral de la puerta. La vi abrir el armario. Vacío. Los cajones. Vacíos. Entró al baño como una loca. Vacío. Se giró hacia mí, con la cara completamente desencajada, blanca como las calorías. ¿Dónde están mis cosas? En un trastero, respondí seco. No puedes hacer esto. Es mi propiedad. Empezó a gritar, histérica. Tu propiedad está a buen recaudo. Tienes la llave y la dirección sobre la mesa de la cocina. Puedes ir a recogerla cuando te dé la gana. Empezó a temblar, no sé si de rabia o de pánico puro. ¿Pero qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? A mí no me pasa nada. ¿Qué tal por el parador, Raquel? Tendríais que haber visto su expresión. Se le desencajó la mandíbula. ¿Qué? El parador, las cañitas en la terraza, los paseos románticos por el pantano. ¿Qué tal estuvo el tiramisú de este viaje? Le solté con todo el sarcasmo del que fui capaz. Empezó a retroceder, como si mis palabras fueran golpes físicos. No sé de qué me hablas, te lo juro. Ah, ¿no? Porque tengo un dossier de fotos así de gordo.
Un detective te siguió desde el minuto 1. Nunca hubo convención en Valencia. Fuiste a follar con otro hombre y tengo 3 días de pruebas fotográficas que lo demuestran. Se quedó muda. La verdad la golpeó con la fuerza de un camión. Y también sé, continué, que esto lleva pasando al menos 8 meses. Entonces empezaron las lágrimas. El llanto de quien ha sido casado. Por favor, José, no es lo que piensas. Perdóname, me confundí. Es exactamente lo que pienso. Ya he firmado con una abogada y la demanda de divorcio entra el lunes. Búscate un buen abogado, porque con las pruebas de que has dilapidado fondos gananciales en tus hoteles con tu amante, vamos a pelear hasta el último céntimo del reparto de bienes. Se desplomó en la cama, sollozando tan fuerte que apenas se le entendía. Lo dejaré. Te quiero. No me hagas esto. ¿Me quieres? Me reí en su cara. Has pasado 3 días en un hotel con otro mientras yo cargaba tus bragas en una furgoneta y tienes la cara dura de decir que me quieres. Pues adivina qué. Se acabó. Quiero que te largues de esta casa esta misma noche. ¿Y a dónde quieres que vaya a estas horas? Balbuceó. Sinceramente, me importa un bledo. Llama a tu amigo del SUV negro. Se quedó allí sentada un buen rato hasta que entendió que no iba a ceder. Llamó a alguien, supongo que a él, porque la oí susurrar entre mocos. Lo sabe todo, ven a buscarme. Agarró su maleta, la misma con la que acababa de llegar de su viajecito, y salió por la puerta sin mirar atrás. Oí su coche arrancar y, por fin, el silencio absoluto se adueñó del chalet. Me serví un buen whisky y me senté en el salón. Aquí es donde la amiga de la cena vuelve a la historia. Aquella llamada. Me había escamado. ¿Por qué llamarme a mí en vez de mandarle un mensaje a ella? Semanas después quedé con ella para tomar un café. Estaba nerviosa, esquiva. Tú lo sabías, ¿verdad? Le solté directamente. No lo negó. Sabía lo del lío desde hacía meses. Mi mujer se lo contaba todo, le enseñaba fotos, se jactaba de ello. La amiga le había rogado que parara, que iba a destrozar su vida, pero Raquel no escuchó. Así que la amiga se inventó lo de la cena de cumpleaños a propósito. Fue su forma de lanzarme un salvavidas sin traicionar del todo su código de amistad, dándome el hilo del que tirar. Se lo agradecí de corazón. Esa llamada me ahorró meses de ser el cornudo del barrio. 3 semanas después, el proceso estaba en marcha. Ella intentó reclamar más dinero de la cuenta común, pero mi abogada sacó los extractos de los hoteles y los pagos ocultos que yo no había detectado, y se achantó al momento. Ahora vive en un piso compartido con una compañera de trabajo. Su amante, por cierto, está lidiando con su propio infierno, porque resulta que él también estaba casado y su mujer no ha sido tan paciente como yo. Hay gente que me dice que fui demasiado lejos, que lo de vaciar la casa fue mezquino y que debería haber hablado con ella. ¿Hablar para qué? ¿Para qué me soltara otra sarta de mentiras? ¿Para qué llorara lágrimas de cocodrilo mientras planeaba cómo desplumarme en el divorcio? Tuvo 8 meses para ser sincera. Prefirió mirarme a los ojos y describirme un tiramisú de una cena que nunca existió. Así que sí, contraté a un detective, llamé a una abogada, alquilé una furgoneta y borré su rastro en una tarde. Y cuando cruzó la puerta ese sábado, se encontró con las consecuencias de sus actos. Fue duro, sí. ¿Me arrepiento? De nada. Mi hermano vino el otro día con un pack de cervezas. Nos sentamos en el jardín, en silencio. Te veo diferente, José, me dijo. Me siento diferente. La casa está más silenciosa ahora, pero es un silencio de paz. Hay huecos en las paredes y marcas donde antes colgaba su arte. Pero esos espacios vacíos no me molestan.
Me recuerdan que tuve 72 horas y que no desperdicié ni un segundo. Mientras ella brindaba en un hotel, yo estaba recuperando mi vida. Ella pensó que me tenía engañado. Pensó que esas 72 horas eran suyas para disfrutar. Resultó que eran mías. Si tu instinto te dice que algo no cuadra, escúchalo. La verdad te hará libre, pero primero te va a cabrear muchísimo. Usa esa energía. Yo tenía 72 horas antes de que ella volviera. Y, sinceramente, fue todo lo que necesité para volver a nacer. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me llamo Mateo Vega. Tengo 66 años y, hasta hace muy poco, creía que conocía cada rincón de mi vida y de mi familia en nuestra querida Sevilla. Pero la verdad es como el sol de agosto en Andalucía. Tarde o temprano, termina quemando las sombras. Han pasado 10 meses desde que mi esposa, Lucía, falleció. Ella no era solo mi compañera, era una abogada de prestigio que dedicó 23 años de su vida a proteger los intereses de los ancianos de nuestro barrio en su despacho de Triana. Su oficina era su santuario, un pequeño garaje reformado detrás de nuestra casa en la calle Pureza. Durante casi un año, evité entrar allí. Cada vez que pasaba por delante, me parecía ver su reflejo en el cristal, con sus gafas de lectura y rodeada de expedientes jurídicos. Sin embargo, mi nieta Estela necesitaba un lugar tranquilo para estudiar y decidí que era hora de convertir ese templo del duelo en una biblioteca para ella. Llamé a Javier, un contratista de confianza que ya nos había hecho reformas antes. Solo hay que desmontar las estanterías, actualizar el cableado y mejorar la iluminación, le dije mientras le entregaba la llave aquel martes de finales de septiembre. No podía quedarme a ver cómo desmantelaba el espacio de Lucía. Sus libros de derecho, sus diplomas de la Universidad de Sevilla, incluso la taza de café que nunca terminaba de lavar. 3 horas después, mi móvil sonó. Era Javier. Su voz sonaba tensa. Sr. Vega, tiene que venir a ver esto. Pero no venga solo. Traiga a sus hijos. Mi corazón dio un vuelco. Cuando llegué, Javier estaba junto a la estantería del muro este, esa que Lucía encargó a medida en 2001. La había desplazado hacia adelante. Se movía con demasiada facilidad, me explicó. Detrás, oculta en el muro, había una pequeña caja fuerte digital de acero cepillado. Me quedé solo en el despacho. El aire todavía olía ligeramente a su perfume. Lucía nunca mencionó una caja fuerte, pero después de 44 años de matrimonio, conocía sus patrones. Probé con nuestras fechas especiales. El código de nuestro aniversario de bodas hizo clic. 15-06-81. Al abrirla, encontré un lápiz de memoria USB, un sobre de color manila sellado y una pila de documentos con nombres subrayados de personas que conocía de la ciudad. El sobre tenía mi nombre escrito con su letra precisa. Para Mateo. Leer a solas primero. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarme en su escritorio para abrirlo. Dentro había una carta de 3 páginas. La primera línea me robó el aliento. Mi querido Mateo, si estás leyendo esto, es que ya no estoy. Y has encontrado lo que he estado ocultando durante 3 años. 3 años. Ella cargó con este secreto mientras el cáncer consumía su vida. Le pedí a Javier que se marchara. Él asintió con respeto y cerró la puerta, dejándome a solas con las últimas palabras de mi esposa. La luz del atardecer se filtraba por las persianas, proyectando sombras alargadas sobre la mesa donde Lucía pasó tantas noches revisando casos. Diego no es quien pensamos que es, decía la carta. Mi pecho se apretó. Diego, nuestro hijo mayor, el exitoso, el que trabajaba en la zona financiera de Madrid,
de quien me había sentido orgulloso durante 44 años. Hace 3 años, la SRA. Dolores Ibáñez vino a mi despacho. Perdió todos sus ahorros de jubilación, 380.000 euros. El asesor de inversiones que se lo llevó fue nuestro hijo. Mis ojos se nublaron, pero seguí leyendo. Lucía había investigado. Había 6 víctimas, 6 clientes ancianos que confiaron en alguien que se hacía llamar Lucas Vega. Lucas, nuestro hijo menor. El que siempre parecía estar en apuros, el que se declaró en quiebra hace 7 años, a quien su mujer abandonó y que ahora sobrevivía dando clases de matemáticas en un instituto de secundaria. La carta era demoledora. Diego había usurpado la identidad de su hermano. Había usado sus cuentas, falsificado sus firmas y cargado toda la culpa sobre Lucas. Si aquello salía a la luz sin pruebas, Lucas sería el primer arrestado. Me desplomé en la silla de cuero. Diego vivía en una urbanización de lujo en Pozuelo, conducía un Mercedes y se iba de vacaciones a Europa cada verano. Siempre pensé que era el brillante y responsable, mientras que Lucas me resultaba decepcionante y frágil. Qué equivocado estaba. He pasado 2 años reuniendo pruebas. No podía ir a la policía porque el montaje de Diego es perfecto. Lucas sería acusado antes de que nadie mirara más allá. En el USB está todo. Transferencias, registros bancarios y una grabación de Diego confesándolo todo. Le hice creer que me llevaría su secreto a la tumba. Lucía había grabado a nuestro propio hijo confesando cómo destruía la vida de su hermano. Ella quería decírmelo después de mi fiesta de jubilación, para darme un último recuerdo feliz, pero el cáncer avanzó demasiado rápido. La elección es tuya ahora, Mateo. Protege a Lucas. Él es inocente. Siempre fue el mejor de nuestros hijos, y nunca supimos verlo. Te quiero. Siento no haber podido arreglar esto antes de irme. La firma de Lucía temblaba al final de la hoja. El hijo del que tanto había presumido era un ladrón que se aprovechaba de ancianos como la SRA. Ibáñez. Y el hijo de quien me avergonzaba en silencio había sido víctima de un sabotaje cruel durante 7 años. 7 años de ruina, divorcio y vergüenza. Y yo, en mi ceguera, seguía alabando a Diego y compadeciendo a Lucas. Conecté el USB al portátil que Javier había dejado olvidado. La calle Pureza se veía tranquila a través de la ventana, con los vecinos paseando a sus perros, mientras mi mundo se desmoronaba en la oscuridad de aquel despacho. El USB contenía 2 carpetas. Víctimas y grabaciones. Abrí la primera carpeta. La foto de Dolores Ibáñez apareció en pantalla. Una mujer de 83 años con una sonrisa dulce y una chaqueta de punto, la abuela de alguien que confió en nosotros. Diego le había robado 380.000 euros, los ahorros de toda una vida destinados a la educación de su nieto, usando el nombre y el DNI de Lucas. Había 5 expedientes más. 5 vidas arruinadas. Luego, hice clic en las grabaciones. La voz de Lucía llenó la sala, tranquila al principio, y luego la de Diego, suave y segura, la voz que yo tanto había admirado. Lucía mencionó a Dolores Ibáñez. Diego se puso a la defensiva. Cuando ella presionó, su tono cambió. Dijo que el nombre de Lucas estaba en todos los documentos, que Lucas sería el arrestado. Dijo que los ancianos tenían más dinero del que necesitaban, que Lucas era un débil y un fracasado, y que él, Diego, había ganado. He ganado, mamá. He ganado, decía la voz de mi hijo en la grabación con una risa fría y cruel. Escuché los sollozos de Lucía antes de que se cortara el audio. Ella pasó sus últimos meses recolectando pruebas para salvar a Lucas de la trampa que su propio hermano le había tendido. No fue el fracaso lo que hundió la vida de Lucas, fue el sabotaje. Pasé los siguientes 3 días revisando cada documento. Todo encajaba de forma devastadora.
Recordé cuando Savannah dejó a Lucas hace 3 años. Él cree que soy un irresponsable financiero, papá, me dijo Lucas con voz baja. Yo le creí. Le dije a Lucía que los problemas de Lucas eran culpa suya por no saber administrar el dinero. Ahora sabía que las cuentas fraudulentas de Diego habían destruido el historial crediticio de Lucas. La quiebra no fue un error de Lucas, fue una emboscada. Consulté su informe de solvencia y casi me da un síncope. Un nivel de morosidad que le impedía alquilar un piso o pedir un crédito. Había empresas registradas a su nombre entre 2014 y 2019 de las que él no sabía nada. Mientras Diego acumulaba millones, Lucas vivía en un estudio pequeño, conducía un coche con 15 años y nunca se quejaba. Estaba luchando contra un enemigo invisible. El tercer día, fui a casa de la SRA. Dolores Ibáñez. Cuando mencioné el dinero, sus ojos se llenaron de lágrimas. Eran 380.000 euros del seguro de vida de mi marido, me dijo. Cuando le dije que los papeles estaban a nombre de Lucas, ella negó con la cabeza de inmediato. Imposible. Lucas le dio clases particulares de matemáticas gratis a mi nieto. Ese chico tiene buen corazón. Sentado en mi coche después de esa visita, comprendí 2 verdades. Lucas había sido destruido por su hermano, y yo había estado ciego durante 44 años. Llamé a una antigua colega de Lucía, Carmen Pardo. Lucía estaba investigando algo muy serio, Mateo, me confesó. Incluso durante la quimioterapia no dejó de trabajar. Necesitas a la Policía Nacional, a la Unidad de Delitos Económicos. Me puse en contacto con el inspector Sánchez. Le envié todo a través de un portal seguro. 3 horas después, me llamó. S.R. Vega, las pruebas de su esposa son sólidas, pero para una condena rápida necesitamos que el sujeto se incrimine o presentarlo ante testigos. ¿Puede organizar una reunión? Aquello significaba tenderle una trampa a mi propio hijo. Durante 2 días apenas dormí, preguntándome cómo un padre puede entregar a su hijo. Pero luego pensaba en Lucas, en su vida destrozada, en su hija Estela creciendo mientras yo miraba hacia otro lado. Pensé en Lucía muriendo mientras luchaba por la justicia. Justicia para Lucía. Protección para Lucas. Verdad para Estela. El sábado por la mañana envié un mensaje al grupo de WhatsApp familiar. He encontrado algo de vuestra madre durante la reforma. Afecta a su herencia y a la familia. Os necesito a los 2 aquí el sábado a las 14. Es importante. Lucas respondió de inmediato. Allí estaré, papá. ¿Va todo bien? Diego tardó 45 minutos. Papá, tengo una reunión en Madrid. No puede esperar. No, escribí. A las 2. Sobre vuestra madre. No faltes. Llegó el sábado, gris y frío. Me vestí con la camisa azul que Lucía siempre decía que resaltaba mis ojos. Me puse su anillo de bodas en una cadena alrededor del cuello, sentía que la traía conmigo. A las 13:45 oí un coche. Lucas llegó primero con Estela. Minutos después, Diego aparcó su Mercedes de alta gama, un coche que valía lo que Lucas ganaba en 2 años de profesor. Entraron en el despacho de Lucía. Lucas se sentó en el sofá con Estela, protegiéndola. Diego se repantingó en el sillón como si fuera el dueño del lugar. Me puse tras el escritorio de Lucía, con el portátil abierto. Gracias por venir, dije con calma. Antes de morir, vuestra madre me dejó una carta. Algo que descubrió y que investigó durante 2 años mientras el cáncer la mataba. Lucas me miró confundido. Hablo de fraude, de robo y de usurpación de identidad, dije levantando la carta. Vuestra madre descubrió que 6 clientes perdieron 1,8 millones de euros a través de cuentas abiertas a nombre de Lucas. La habitación se quedó en silencio. ¿Qué?
Eso es imposible, susurró Lucas. Sé que tú no fuiste, dije mirando a Diego. Pero alguien usó tu nombre, tu DNI y falsificó tus firmas para que tú cargaras con la culpa. Diego se levantó de golpe. Papá, mamá estaba muy medicada al final. No pensaba con claridad. Siéntate, dije con una autoridad que me sorprendió. Vuestra madre tuvo la lucidez suficiente para grabar conversaciones. Giré el portátil y pulsé play. La voz de Lucía llenó la sala. Diego, tenemos que hablar. Dolores Ibáñez perdió 380.000 euros. La respuesta de Diego en la grabación fue cínica. Mala suerte. Volatilidad del mercado. Y luego. El nombre de Lucas está en todo. Él irá a la cárcel, no yo. Estela empezó a llorar en silencio. Lucas estaba petrificado. Mi quiebra. Susurró Lucas. Mi divorcio. Fuiste tú. Savannah me dejó porque creía que yo era un desastre. No pude pedir un préstamo cuando Estela necesitó aquella operación de urgencia. Pensé que era culpa mía. Y fuiste tú, dijo Lucas con la voz rota, mirando a su hermano. Destruiste mi vida y dejaste que yo creyera que me lo merecía. Diego se puso en pie con una sonrisa burlona. ¿Y qué vas a hacer, papá? ¿Vas a entregar a tu propio hijo? Miró con suficiencia, convencido de que yo elegiría la sangre antes que la justicia. Se equivocaba. Nunca conoció realmente a su madre, ni a mí. Sí, dije en voz baja. Lo haré. La sonrisa de Diego desapareció. He ganado yo. Gritó perdiendo los papeles. Esos viejos tenían más dinero del que necesitaban. Yo he construido una carrera millonaria mientras tú das clase por 2.000 euros al mes. Abrí la puerta del despacho. El inspector Sánchez entró seguido de 2 agentes. Diego Vega, dijo el inspector, queda usted arrestado por fraude bancario, usurpación de identidad y estafa a personas mayores. Diego se puso pálido. Papá, no puedes hacerme esto. Soy tu hijo. Dejaste de ser mi hijo cuando robaste a ancianos y destruiste a tu hermano, dije con la voz quebrada. Lucía lo sabía. Ella dedicó sus últimos 2 años a proteger a Lucas. He necesitado que ella muera para poder ver la verdad. Mientras se llevaban a Diego esposado, el silencio volvió a la sala. Estela me preguntó a dónde se llevaban a su tío. Ha hecho daño a mucha gente, cariño. Ahora tiene que enfrentarse a ello. Tu padre es inocente. Siempre lo fue. Abracé a Lucas. Se derrumbó sobre mis hombros llorando. Tu madre hizo esto, le susurré. Ella siempre supo quién eras. Yo fui el ciego. No hubo juicio. 3 semanas después del arresto de Diego, su abogado se puso en contacto con el inspector Sánchez para negociar un acuerdo. Las pruebas que Lucía había reunido eran abrumadoras, un laberinto legal del que no había salida. A cambio de una cooperación total, revelando cada empresa pantalla y cada activo oculto, Diego aceptó una condena de 22 años de prisión en lugar de los más de 50 a los que se enfrentaba si íbamos a juicio. Asistí a la lectura de la sentencia solo. Lucas se ofreció a acompañarme, pero le dije que no. Era algo que necesitaba presenciar por mi cuenta, un cierre necesario para esta historia de traición. La jueza Carolina Reynoso, una veterana de la Audiencia Nacional con el cabello gris acero y una mirada forjada por décadas en el estrado, revisó el acuerdo y se dirigió directamente a mi hijo. Sr. Vega, dijo con una voz que resonó en toda la sala, usted no se limitó a robar dinero. Usted destruyó sistemáticamente la vida de su propio hermano. Usó su nombre, su identidad y su reputación como escudo. Si esto no se hubiera descubierto, él habría sido el arrestado. Usted construyó su éxito sobre la ruina de su propia sangre.
Diego permanecía en silencio, con su traje a medida reemplazado por el uniforme naranja de la prisión. Esto es una traición profunda, continuó la jueza. Explotó a víctimas vulnerables y tendió una trampa a su hermano. La ley permite la misericordia, pero los hechos no. Lo sentenció a 22 años de cárcel, seguidos de 5 años de libertad vigilada, y ordenó la restitución total de los 1,8 millones de euros. Debido a la gravedad de los delitos y la falta de beneficios penitenciarios iniciales, cumpliría al menos 19 años de forma efectiva. Tenía 44 años, saldría con 63, si es que llegaba a ver ese día. Se lo llevaron sin que me mirara ni una sola vez. 2 meses después, la restitución se completó. El chalet de Diego en Pozuelo se vendió por 1,2 millones de euros. Su Mercedes, su embarcación en el puerto de Santa María y sus cuentas de inversión fueron embargados y liquidados. El Estado recuperó 1,4 millones. Yo añadí 200.000 euros del seguro de vida de Lucía, era exactamente lo que ella habría querido. Emitimos cheques para las 6 víctimas. No fue un reembolso total, pero recibieron un promedio del 88% de lo que habían perdido. Para personas que creían que sus ahorros habían desaparecido para siempre, fue un milagro. Cuando se lo comuniqué a la SRA, Ibáñez rompió a llorar. Gracias a Lucía y a usted, me dijo, mi nieto podrá ir a la universidad. La redención de Lucas llegó lenta pero firme. El periódico local publicó la noticia, limpiando su nombre por completo. El consejo escolar del instituto le otorgó un reconocimiento a la integridad. Los informes de fraude corrigieron su historial crediticio. La recuperación llevaría años, pero el camino por fin estaba despejado. El apoyo de la comunidad lo abrumó. Los padres de sus antiguos alumnos recaudaron 40.000 euros para ayudarlo a reconstruir su vida. 3 meses después de la sentencia, vendí la casa de la calle Pureza. Tenía demasiados recuerdos. Lucía muriendo en la planta de arriba, el descubrimiento de la verdad en su oficina, Diego saliendo esposado. No podía quedarme. Compré una casa más modesta a 10 minutos del piso de Lucas. Poco después, Lucas y Estela se mudaron conmigo. Su crédito aún estaba dañado, pero ambos sabíamos la verdad. Nos necesitábamos el uno al otro. Empecé a trabajar como voluntario en un centro de mayores, impartiendo talleres sobre cómo protegerse del fraude financiero. Convertir el dolor en propósito era mi forma de continuar el trabajo de Lucía. Antes de entregar las llaves de la antigua casa, entré por última vez en el despacho de Lucía. Decidí que no lo convertiría en una sala de lectura allí, sino que lo recrearía en nuestro nuevo hogar. Su mesa, sus libros, sus diplomas. Un monumento a una mujer que luchó contra el cáncer y la corrupción al mismo tiempo. Ella nos protegió incluso después de su muerte a través de grabaciones y pruebas. Ese era el legado de Lucía. No el título, ni la carrera, sino el valor de luchar por lo que es justo, aunque le costara todo. Incluso si le costaba perderme a mí por un tiempo. En una fría mañana de diciembre, celebramos una pequeña ceremonia en lo que llamé el despacho memorial Lucía Vega. Lo había recreado con cuidado en la nueva casa, con las ventanas orientadas al este para que entrara el sol de la mañana, igual que en Triana. Sobre el escritorio colgaba una placa de bronce. Lucía Vega, de 1958 a 2024. Luchó por la verdad incluso cuando le costó todo. Nos reunimos los 4. Lucas, Estela, la SRA. Ibáñez y yo. El abuelo me pidió que leyera algo, dijo Estela, con su voz de 12 años firme a pesar de las lágrimas. Sostenía una página mecanografiada. Es un ensayo que escribí para el colegio. Una persona que cambió mi vida. Aclaró su garganta y empezó. Mi abuela murió antes de que yo la conociera de verdad. Pero este año he aprendido algo increíble. Mientras se moría,
también estaba luchando. No solo contra el cáncer, sino contra el crimen. Mi tío hizo algo muy malo. Robó a ancianos y prefirió que culparan a mi padre. Durante 10 años, la vida de mi padre fue una mentira. Pero mi abuela lo sabía. Ella fue como un ángel de la guarda que salvó a mi papá incluso después de haberse ido. Ese es el tipo de persona que quiero ser. Alguien que lucha por lo correcto, aunque sea difícil. La S.R.A. Ibáñez se secó los ojos. Lucas abrazó a su hija con fuerza. Luego, Lucas miró la foto de Lucía y dijo con la voz quebrada: Mamá, gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Gracias por pelear una batalla que yo ni siquiera sabía que existía. Se volvió hacia mí. Papá, gracias por terminar lo que mamá empezó. Gracias por elegir la verdad. Gracias por elegirme a mí. No pude hablar. Solo estreché a mi hijo en un abrazo que llevaba 41 años de retraso. A veces me preguntan de dónde saqué las fuerzas para entregar a mi propio hijo. La verdad es que yo no lo hice, lo hizo Lucía. Ella ganó la batalla contra la corrupción y esa victoria nos sobrevivirá a todos. Diego cumple su condena en la prisión de Huelva. No lo visitamos. Hay traiciones que son demasiado profundas. Lucía me enseñó que el amor a veces significa proteger al inocente, incluso cuando el coste es altísimo. Ella no solo dejó pruebas, dejó la verdad. Y la verdad nos devolvió nuestra familia, una construida sobre la honestidad, no sobre la lealtad ciega. Afuera empezaba a refrescar. La voz de Estela me llamó desde el salón. Abuelo. Papá está haciendo chocolate caliente. Miré por última vez la foto de Lucía sonriendo y bajé a reunirme con ellos. 3 generaciones sanando juntas. Cuéntame otra historia de la abuela, pidió Estela. Sonreí. Cada historia sobre ella es una historia sobre la valentía. Tengo 66 años y, si hay una lección que he aprendido, es esta. No estéis ciegos como lo estuve yo. No ignoréis las señales. No favorezcáis a un hijo sobre otro. No esperéis a que alguien muera para ver su coraje. Durante 44 años pensé que conocía a mi familia, pero la vida me demostró que estaba equivocado. Pensé que sabía de qué hijo estar orgulloso, y resultó que estaba celebrando al equivocado. Pensé que mi esposa era solo una buena abogada. Ahora sé que era una guerrera. Estas historias que le cuento a Estela ahora son diferentes. Son honestas. Tratan sobre errores, ceguera y aprender demasiado tarde. Pero también tratan sobre la redención. Esta historia me enseñó que, a veces, amar significa elegir la justicia por encima de la comodidad. Que la verdadera familia se construye sobre la verdad. Y que las personas que subestimamos, como mi hijo Lucas, como mi esposa enferma, suelen ser las que guardan más fuerza en su interior. A veces, las verdades más duras son las únicas que nos hacen libres. Que Dios os bendiga a todos. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.